¿no? Por la misma petición de él. Entonces los hermanos que están apoyando y liderando los grupos zonales o algunas áreas de servicio, vamos a tener un almuerzo especial con él también para tener una charla en referencia al liderazgo y el matrimonio. Y también la iglesia va a buscar ofrecer un espacio para pastores de la ciudad el día viernes para con nuestras esposas reunirnos a cenar y tener una charla también con el pastor Marcos. O sea, esta visita, digamos, no queremos que solo nos bendiga a nosotros como congregación, sino que se abra para bendecir a otras iglesias. Amén. Así que bueno, hermanos, habiendo dicho eso, quiero que vayamos a Primera de Timoteo. Ya vamos a llegar al final de Timoteo, ¿no? Ya vamos a llegar al final de la primera carta y vamos a ver si seguimos con la segunda o si vamos a Tito o si vamos a Segunda de Corintios. Estamos orando para definir eso. Versículo 17, Primera de Timoteo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás también tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, y en la presencia, y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Amén. Señor, ayúdame, por favor, a predicar hoy, a vivir estas cosas. Ayúdanos a que la iglesia se mueva a vivir estas cosas. Principalmente a que te atesoremos por encima de todo, Señor. Te damos gracias y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Una de las vocaciones o trabajos más despreciados o más aborrecidos por el mundo es el trabajo de los pastores. El mundo aborrece a quienes proclaman la palabra del Señor y a los que cuidan a los demás cristianos, porque aborrece al Dios y al Evangelio para el cual trabajan los pastores. Tristemente, en muchas ocasiones los pastores son aborrecidos a causa de malos ejemplos y de vidas de hombres que afirman ser pastores, pero que a la verdad no lo son. Aún más triste también es que algunas iglesias, aunque no lo digan de manera abierta, en la manera como cuidan a sus pastores, manifiestan que no aprecian su labor, que la tienen en poco e incluso en algunos casos más lamentables, los consideran como indignos de ser honrados o incluso indignos de ser apoyados. También vemos casos donde los pastores se presentan como hombres perfectos, libres de pecado o de ser tentados, y entonces las iglesias no procuran su cuidado espiritual, y mucho menos la posibilidad de ayudarlos en procesos de disciplina si cometen algún pecado. Como hemos visto, Pablo ha instruido a Timoteo sobre la manera en que la iglesia debe ser liderada, conducida o gobernada. Todo esto partiendo de lo que la iglesia es: columna y sostén de la verdad. Es decir, que todo lo que la iglesia hace debe ir conectado con esa verdad. Cuando combate el error doctrinal es porque es columna de la verdad. Cuando tiene un entendimiento correcto de los roles del hombre y mujer en la iglesia es porque es columna de la verdad. Cuando habla de los requisitos de pastores y diáconos que se escogen en la iglesia es porque es columna de la verdad. Cuando trata adecuadamente con las viudas y busca apoyarlas incluso económicamente es porque es columna de la verdad.
Y ahora, en cuanto a la responsabilidad que tiene la iglesia hacia sus pastores. Al exponer este texto, hermanos, debemos meditar en lo que el Señor demanda de la iglesia en relación a sus pastores. Hemos visto un poco de lo que el Señor demanda de los pastores hacia la iglesia, ¿no? Que es lo que la gente ama demandar, ¿no? Todas las personas aman resaltar qué es lo que el pastor debería hacer hacia los hermanos o hacia la iglesia. Pastor, usted debería hacer esto. Pastor, ¿por qué no hacemos lo otro? Pastor, usted como que le falta visitar más, ¿no? Pero a veces pasamos por alto los deberes que sí tiene la iglesia frente a sus pastores. Siempre hay tentación de pasar por alto esos deberes. Así que Pablo agrupa esos deberes para con los pastores en 3 grandes categorías: remuneración, disciplina y una ordenación cuidadosa. Es mi deseo entonces hoy, mis hermanos, que a la luz de las Escrituras nosotros abracemos la verdad de que la iglesia del Señor está llamada a cuidar a los pastores que Dios ha llamado para su servicio, de manera que muestre aprecio por el Evangelio y el Dios al que ellos sirven. Voy a repetirlo. La iglesia del Señor está llamada a cuidar a los pastores que Dios ha llamado para su servicio, de manera que muestre su aprecio por el Evangelio y por el Dios al que sirven. Y he titulado mi mensaje, Cuidando de los pastores en la casa de Dios. Es decir, hoy vamos a ver cómo la iglesia cuida a los que los cuidan. Cómo debería la iglesia atender a los que los atienden. Y vamos a ver 3 aspectos. En primer lugar, verso 17 al 20, el cuidado de los pastores. En segundo lugar, verso 21 al 25, el cuidado en ordenar nuevos pastores. Y esto es muy importante. Si usted es miembro de la iglesia, usted debe escuchar este sermón hoy y debe volverlo a escuchar esta semana que viene, no solo para su grupo zonal, sino porque estamos en un proceso fundamental para nuestra iglesia en escoger nuevos pastores. Y en tercer lugar, quiero dar algunas conclusiones sobre el valor del Evangelio y de los ministros. Así que versos 17 al 20. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás también tengan temor. Ahora, ¿en qué manera entonces la iglesia debería cuidar a sus pastores? ¿Qué deberes enseña la Biblia que tienen los cristianos en relación con quienes sirven a la iglesia local? Abordaré estos deberes en 2 grandes categorías. Primero, los deberes relacionados a la honra y los deberes relacionados a la disciplina, ¿no? Es importante, tal vez algunos pastores amarían solo predicar el verso 17 y 18, ¿no? Lo que más conviene para los hombres. Pero la disciplina también es conveniente y necesaria para la vida del pastor. Así que en primer lugar, los deberes relacionados a la honra. Como vimos en el sermón pasado, cuando Pablo habla sobre honor o honrar, que es la palabra time en griego, Pablo se refiere a un sentido de valoración y aborda, aunque no exclusivamente, lo económico. Es decir, cuando se habla de honra, se habla de asuntos económicos. De honra, de la palabra honra o time, viene el término honorarios, ¿no? Interesante. Pero también esta honra está más allá del asunto económico. Así que Pablo llama a los que trabajan en lo referente a la predicación y la enseñanza, llama a que estos hombres sean tenidos por dignos o merecedores de doble honor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser tenido por digno de doble honor? Ahora, ese doble honor es expresarse en 2 maneras de honrar. Primero, respeto o aprecio, y segundo, pago de honorarios o del salario. Ahora, el primer lado del doble honor apunta al reconocimiento de la labor que realiza el pastor. Pablo se refiere a la labor de la predicación y enseñanza, ¿en qué manera? Como un trabajo. Aquellos hombres que tienen como hobby predicar y enseñar. No, dice, los que trabajan en predicar y enseñar, es un trabajo.
Y la palabra usada en el griego da la idea de un trabajo arduo. Por eso él después lo compara con el trabajo de los bueyes. Si usted ha ido alguna vez a una zona rural donde se cultiva, por ejemplo, papa, que tienen que hacer unos surcos bien profundos, usted mirará que si esa familia no tiene un tractor, va a usar bueyes, y el trabajo de los bueyes es un trabajo arduo, difícil, ¿no? Así que, como veremos más adelante, es un trabajo arduo que implica la necesidad de compensación y que se ve en lo que dije antes, una labor difícil o extenuante. Y quiero darles una noticia, hermanos. Los pastores trabajamos. Es decir, la labor del pastor es un trabajo. ¡Wow! Eso es como, para algunos puede que sea una revelación hoy, ¿no? El pastor trabaja. Ahora, si bien no todos los pastores en la iglesia tendrán las mismas responsabilidades, él dice que los que gobiernan bien y principalmente los que enseñan. Es decir, todos los pastores tienen una función de gobierno, pero tal vez no todos tendrán la misma responsabilidad o el mismo tipo de enseñanza dentro de la iglesia, porque los pastores también tienen dones diferentes. Algo en lo que sea fuerte un pastor, el otro pastor puede que sea débil. Entonces la iglesia se beneficia más si los pastores se ocupan de aquellas cosas en las que son más fuertes. Y para reforzar esta idea, y quiero ir rápido en esto, quiero darle un panorama pequeño de lo que hace un pastor, para que quede claro que el pastor trabaja. A veces algunas personas dicen, no, pero es que ser pastor es fácil, son hablar 2 horas o 1 hora el domingo. Cuando escucho eso, no sé si llorar o no sé si ir a la guerra, ¿no? Pero quiero dar un panorama. En primer lugar, la labor pastoral incluye orar por los hermanos y por las familias de la iglesia. La labor pastoral incluye el gobierno de la iglesia, es decir, la dirección de la iglesia en relación hacia dónde se dirige la iglesia y cómo llegar allá en lo referente también a la gran comisión y el crecimiento en la fe de los hermanos. Decide y organiza espacios de comunión o instrucción para la iglesia. Yo no llamé a cada uno de los miembros de la iglesia para decirles, ¿qué piensa, hermano? ¿Será que necesitamos tener una instrucción intensiva de matrimonio? No. Yo como pastor sé que nuestra iglesia lo necesita, que nuestra familia lo necesita, y por eso encamino los esfuerzos de la iglesia hacia allá. La labor pastoral incluye la predicación del domingo y en otros espacios donde la iglesia se reúna. Esta es la labor principal del pastor, porque de esta labor depende todo lo que se hace en la iglesia. Ahora, dependiendo del tiempo y de las capacidades y de los recursos con los que cuente un pastor, podría tardar en preparar un sermón entre 8 o 15 horas por semana, ¿no? Alguna vez le preguntaron a Steve Lawson, ¿cuánto tarda usted en preparar un sermón? Él dijo, toda la vida. Si tuviera toda mi vida para preparar el mismo sermón, aún llegaría el domingo lamentándome porque no dije algo o dije otra cosa de más. Así que es una labor ardua, pero si queremos contarla, podría estar en ese rango. Haga cuenta, si son 5 días a la semana, porque el día del Señor es un día laboral también, y el día sábado o el lunes o lo que escojan los pastores, el pastor también debe descansar, ¿cierto? O sea que tiene 5 días laborales, vaya haciendo división en su mente, ¿no? Adicional a esto, los estudios dicen que la energía, concentración mental y esfuerzo en 1 hora de predicación podría equivaler a 8 horas de trabajo manual, ¿no? Así que los que tal vez a veces lo llaman a uno el domingo a las 6 de la tarde y la esposa dice, no, está durmiendo. Sí, pero por favor. No, el pastor sale cansado, ¿no? Además de esto, la labor pastoral incluye lo que llama Pablo la enseñanza, que es instrucción de la Biblia fuera del púlpito. Discipulados, consejerías, enseñanza en escuela dominical o en un instituto bíblico si la iglesia lo tiene. La labor pastoral incluye asuntos administrativos de la iglesia, tomar decisiones en relación a recursos y juntamente con los diáconos mirar cómo ayudar a los hermanos necesitados. La labor pastoral incluye identificar los dones de los hermanos para las labores de ministerio y capacitarlos o animarlos para que pongan esos dones al servicio del Señor. Eso incluye también identificar y formar posibles candidatos para pastores y diáconos. No hemos terminado. La labor pastoral incluye visitar a los hermanos
tanto como sea posible y necesario. Si bien no es la labor fundamental del pastor, y esto es otra revelación, la labor más importante del pastor no es estar todos los días en la casa de un hermano, ¿no? Pero es importante, es necesario, porque el pastor habla a personas que conoce sus necesidades, sus vidas, sus luchas. La labor pastoral incluye el trabajo y capacitación a otros hermanos para llevar a cabo la gran comisión, misiones, plantación de iglesias. Puede incluir cierto apoyo a otras iglesias cuando se puede y cuando lo solicitan. Pero además de esa labor, el pastor también debe prepararse teológicamente para hacer su labor. Debe cuidar de sus propias devociones y de su vida de piedad. Debe cuidar diligentemente de su esposa e hijos. Debe cultivar relaciones sanas con otros pastores o hermanos o amigos en la fe. Y debe descansar. Hermanos, la predicación y la enseñanza, la labor del pastor es un trabajo. La labor pastoral es un trabajo y es un trabajo duro. Cuando alguien afirma que el pastor solamente tiene pocas labores o que no hace nada, es porque tal vez la persona nunca ha conocido un verdadero pastor o no tiene idea de lo que la Biblia enseña sobre esto. Así que la iglesia debe reconocer la labor de su pastor o de sus pastores. La predicación y la enseñanza es un trabajo y debe tener expectativas claras sobre la labor que desempeña su pastor. La iglesia debe reconocer y recordar que su pastor no es un droide, pero tampoco es una inteligencia artificial. Es decir, puede que alguna vez el pastor diga, no sé, pero voy a investigar, ¿no? Honor también incluye recibir consejo o incluso corrección en la medida en que ésta sea conforme a la voluntad de Dios. Es decir, una forma de honrar a los pastores es tomar el consejo que el pastor le da, ¿no? Y es interesante porque algunas veces los hermanos vienen al pastor a informar cosas, pero no a pedir consejo, y todos necesitamos el consejo del Señor. El asunto es que el pastor es aquel que da razón al Señor por las almas de los hermanos. Y Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quien han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cuando un hermano viene a pedir consejo y el pastor aconseja de acuerdo a la Biblia, el hermano, ¿qué debería hacer con ese consejo? Tomarlo. Ah, gracias pastor, no me llame, yo lo llamo, ¿sí? Eso del yugo desigual, listo pastor, yo le aviso. A ver si de pronto me decidí o si él se convirtió o ella se convirtió. No, parte de la honra es reconocer esa sabiduría que puede venir de parte de Dios. Hay asuntos de libertad cristiana donde el pastor puede aconsejar, pero como no son cosas directamente relacionadas a algún punto de la Escritura, aun cuando el hermano tome el consejo, es libre de no obedecerlo. Hermanos, pocas cosas son más útiles para un ministro del Evangelio que palabras específicas de ánimo por su ministerio. El honor también puede tomar una forma tangible, alguna manifestación de afecto. Pero ahora, en relación al sustento del pastor o a los honorarios, nosotros acabamos de leer al principio 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 16, y yo quiero solamente recordar algunas cosas. Primero, que Pablo establece requisitos para eso, es decir, ¿quiénes deben ser sostenidos por la iglesia económicamente? Hablando ya de honorarios. Primero, aquellos que sean buenos líderes de la iglesia, es decir, aquellos que gobiernen bien la iglesia, aquellos que imiten la labor del Señor en Juan capítulo 10, aquellos que dan su vida por las ovejas, que lideran con amor y sacrificio, que ponen en segundo lugar incluso su propia vida. Ahora, el pastor no recibe remuneración de acuerdo al éxito conforme al mundo, es decir, al pastor no se le dice, bueno pastor, este mes le vamos a pagar dependiendo cuántas personas nuevas inicien el discipulado, porque si vienen más personas quiere decir que usted es un buen pastor, o vamos a pagarle de acuerdo a lo que ingrese en la iglesia, no, porque la medida de éxito realmente mirándolo en el sentido ministerial no es el éxito del mundo, sino es la fidelidad al Señor. Es decir, que se honra al pastor porque es fiel a la labor que debe hacer. En tercer lugar, deben trabajar arduamente en el ministerio de la palabra. Los pastores dedican parte de su tiempo al estudio de la palabra y a la oración a favor del pueblo.
Ahora, la segunda condición para ser ayudado por la iglesia es que necesite sustento de la iglesia. Es decir, que necesite tener sustento para poder sobrevivir. Primera de Corintios 9:4 dice: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quien cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Pablo está defendiendo el derecho ¿a qué? A comer y a beber, a sustento. Pero también está defendiendo el derecho ¿a qué? A casarse. Y a casarse de manera que él pueda sostener ese hogar, ¿no? De manera, en la Reina Valera dice, no tenemos derecho a traer a una hermana con nosotros. Es decir, Pablo está reclamando no solo para él, sino para Bernabé y para otros que no eran apóstoles, que ellos deberían hacer su labor itinerante acompañados de sus esposas, ¿no? Es decir, él está reclamando ese derecho a poder servir en esa manera. El pastor debe ser sostenido entonces en sus necesidades, si lo requiere, y en poder sostener a su familia. Ahora, hay particularidades donde los pastores pueden dedicarse al ministerio sin requerir salario de la iglesia, en razón a que tienen inversiones o tienen ingresos familiares de otro tipo, etcétera. Pero aún si el pastor no requiere un salario para sostener su casa, la iglesia debería moverse en ver maneras como puede manifestar aprecio y honra. Es decir, al que el pastor diga, hermanos, tengo todo cubierto, la iglesia decir, listo pastor, nos parece bien, pero vamos a ver cómo honrarte de todas formas. Puede ser en otra manera, no con un salario, pero apoyándolo en sus estudios, o si tiene un viaje de capacitación, o de alguna manera manifestar aprecio y honra, no por necesidad, sino por honrar la labor que el hombre hace. ¿Cuál es el argumento bíblico? Tal vez todavía usted tiene dudas, pero Pablo cita dos cosas que él las llama la Escritura dice, y es interesante que él nombra primero Deuteronomio 25:4, cuando dice en la ley de Moisés no pondrás bozal al buey que trilla. El mismo texto lo usa en 1 Corintios 9, el mismo texto lo usa en 1 de Timoteo capítulo 5. Y después dice, digno es el obrero de su salario. Eso no está en el Antiguo Testamento, eso son palabras de Cristo en Lucas 10 o en Mateo 8, si no estoy mal. Es decir, que Pablo, y hago un pequeño paréntesis, ya estaba considerando los evangelios y las palabras de Jesús como escritura al mismo nivel del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa no poner bozal al buey que trilla? El Antiguo Testamento se da este mandato porque cuando los bueyes abrían los surcos o estaban pasando los surcos para cultivar trigo, por ejemplo, algunas personas malvadas ponían bozal al buey. Es decir, que el buey hacía su labor, pero no podía comer del pasto por donde se estaba moviendo. ¿Qué pasaba? Tampoco podía tomar agua o hacer otras cosas. ¿Qué pasaba con el buey que realizaba esa labor? Podía morir. Básicamente eso. Entonces Pablo dice, no se pone bozal al buey que trilla, porque cuando está trabajando, él debería poder comer de lo mismo que él está trabajando. Y también dice, digno es el obrero de su salario. Hermanos, pagar al pastor es reconocer que él hace un trabajo y reconocer el cuidado que Dios tiene por sus obreros. Ahora, Pablo en 1 Corintios no reclama ese derecho solo para apóstoles, sino que habla también de otros hombres que estaban haciendo labor pastoral. Y tal vez alguno pueda decir, no pastor, a usted se le está olvidando algo. Hechos 18 y también 1 de Corintios 9. Él dice que la iglesia, pues que él puede trabajar, ¿cierto? Pablo hacía tiendas, pastor. Pablo hacía tiendas, ¿no? Y dice 1 Corintios 9 que él está rehusando a tomar ese derecho libremente, ¿no? Ahora hay que entender bien lo que está pasando en la iglesia de Corinto, ¿no? Pablo habla de que tiene este derecho, pero en el versículo 12, cuando él dice, si otros tienen ese derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros?
Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio. Algunas personas en Corinto estaban acusando, recordemos cómo era la iglesia de Corinto. Eran personas que se demandaban en los tribunales siendo hermanos de la misma iglesia. Eran personas que llegaban borrachos a tomar la cena del Señor y había uno por ahí que se acostaba con su madrastra. Es decir, Corinto era una iglesia llena de pecado remanente y era una iglesia perversa. Y en esa iglesia perversa algunos se habían levantado y decían, Pablo sirve al Señor porque quiere ganar dinero. Entonces Pablo lo que está diciendo es, este es el derecho de los pastores, pero yo me rehúso porque ustedes son una iglesia necia, porque ustedes están acusándome de cosas falsas. Es por eso que Pablo rehúsa, dice, yo no quiero que ustedes me paguen. Yo no quiero que ustedes me paguen y que después estén acusándome de esto o acusándome de aquello. Por eso entonces, aún estando en Corinto, él se dedica a hacer tiendas. Es decir, cuando él habla de esto, no lo está dando como un mandato, sino como una excepción debido a las circunstancias que estaban pasando en esa iglesia, ¿no? La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, ¿no? Era una iglesia con pecado, necia. Entonces, ¿es eso una norma? No, la excepción no hace la norma. De hecho, todos esos versículos, los 16 versículos, solo hay la mitad de un versículo donde Pablo dice que rechaza ese derecho. El resto, lo que hace Pablo es hacer su caso desde el Antiguo Testamento para demostrar que él tenía que ser sostenido por la congregación o cualquier obrero que estuviera sirviendo en el Evangelio. Ahora, bueno, pastor, pero entonces doble honor es doble paga, ¿no? Porque algunos podrían malinterpretar ese texto y decir, el pastor debería ganar el doble de lo que gana el mejor o el mejor pagado de la iglesia. No, el texto no enseña eso. El pastor no debe esperar enriquecerse con el salario que pague su iglesia. Él no está dominado por el amor al dinero. De hecho, el capítulo siguiente va a hablar que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Entonces Pablo no está dando el retrato de un pastor que se sienta y dice, bueno, yo debería ganar esta cantidad de dinero. Yo debería hacerme millonario a causa de lo que estoy haciendo para el Señor, porque Él es el dueño del oro y la plata. Entonces deberían pagarme incluso, no sé, en esa moneda, ¿no? No debe esperar el pastor ser tratado como un rey. Sin embargo, la iglesia sí debe mostrar generosidad. Y es difícil hablar de estos textos porque estamos en un contexto de malos ejemplos. Los ministros de la prosperidad son una mancha terrible para hablar del sostenimiento de los pastores. Pero el hecho de que hayan malos ejemplos y malos obreros no quiere decir que obreros fieles deban ser sacrificados a causa del pecado de estos hombres. Somos pendulares. Venimos del Evangelio de la Prosperidad, donde un pastor tenía un carro que solamente 10 personas en Colombia tenían, ¿no? Y entonces escapamos de ese Evangelio de la Prosperidad y queremos ir al otro lado. Pastor, aprenda a hacer fotosíntesis, ¿no? Pastor, de pronto salga a los días de sol y, ¿no? Salga con sus niños para que ellos también, ¿no? puedan. No, hermanos, no debemos sacrificar a los buenos obreros a causa del pecado de hombres perversos. Los pastores que están a tiempo completo y requieran sustento de su iglesia no deberían ser cargados con angustias económicas. El pastor lleva toda esa carga laboral, lleva carga emocional porque lidia con los problemas y las dificultades de 50, 20, 10, 80 o 100 miembros de la iglesia. Y algunos que no son miembros que también ponen sus cargas sobre él. Pero si el pastor, además de toda esa labor, además de toda esa carga emocional, a fin de mes está pensando, ¿cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a ir a hacer mercado? ¿Cómo voy a pagar el colegio de mi hijo? ¿Cómo podría un pastor así llevar a cabo su labor? Nosotros tenemos un grupo de pastores que nos reunimos acá en la iglesia una vez al mes y tristemente hemos visto cómo en medio de ese grupo pequeño hemos perdido hermanos que hacían parte de ese grupo. Algunos porque simplemente sus iglesias fueron necias y ellos decidieron de una manera también necia ir por el sueño americano. No puedo, yo igual tengo una familia, yo quiero mirar a ver qué hago. Y de un momento a otro, Canadá, Estados Unidos, Europa, ¿no? Hay angustia, puede haber angustia en obreros por esto.
¿Y qué si la iglesia no puede pagar de esa manera a su pastor? Pero pastor, ¿qué pasa si la iglesia no tiene dinero? ¿Qué pasa si no le alcanza? Si es una iglesia muy pequeña, si es una iglesia pobre. Lo primero sobre esto es preguntar, ¿por qué la iglesia no puede hacerlo? Una iglesia puede ser próspera y aún así ser necia en la manera de dar. Una iglesia puede estar llena de hombres con buenos salarios y buenos trabajos y aún así verse en dificultades al final del mes. Entonces, si no le puede dar al pastor porque los hermanos son necios y aman más su dinero, sus comodidades, sus lujos y su placer que la obra del Señor, entonces eso es algo negativo, ¿no? Eso es una razón ilícita, pecaminosa de no sostener al obrero. Alguien decía que no es deber de la iglesia enseñar a su pastor sobre el contentamiento cristiano dándole el regalo de la pobreza. Pastor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿He aprendido a tener poco o a tener mucho? Nosotros te vamos a dar el regalo de la pobreza para que aprendas sobre el contentamiento cristiano. No, hermanos. No es la labor de la iglesia enseñarle a sus obreros sobre eso. Otros dicen que hay iglesias que dicen, Señor, tú hazlo humilde que nosotros lo vamos a mantener pobre. ¿No? Tampoco es eso algo que una iglesia sana deba decir. Si la iglesia dice eso, no ha entendido el mensaje de la Escritura, ni ha entendido el valor del ministerio cristiano. Una razón lícita es cuando la iglesia está empobrecida. Pastores que sirven en zonas muy humildes, donde sus hermanos tienen trabajos con muy poca paga. Iglesias donde así sean 180, 150, 200 miembros, no pueden sostener a su pastor. ¿Qué hacer allí? Bueno, en ese sentido, aunque haya limitación, la iglesia debe mostrar apoyo para su pastor y debe ayudarlos, aun cuando el pastor tendría que por esa circunstancia trabajar a medio tiempo. Hermano, yo fui bivocacional casi por 6 años. Yo sé que es tener que llegar de una oficina a las 6 de la tarde, tener que empezar a trabajar o mirar a quién puedo atender en el día y después llegar así el domingo semidestruido y seguir haciendo la labor. Es difícil. Si un pastor hace todas las cosas que debe hacer como pastor, no tiene tiempo para trabajar. Pero a veces, sacrificando labores pastorales, el pastor debe verse sometido a conseguir un trabajo en su área. Y eso también puede pasar. Y en iglesias empobrecidas es una razón lícita. Así que la iglesia debe sostener a sus pastores, a los que están a tiempo completo en labores de enseñanza y predicación, a los que lo requieren y en una manera acorde a la enseñanza bíblica. Pero aún en casos donde no se requiera el pago, como ya dije, la iglesia debe buscar honrar de alguna manera. Habrán pastores que tal vez puedan estar a medio tiempo porque digan, pastor, yo no quiero cargar a la iglesia, entonces mis labores pastorales van a ser limitadas, pero yo voy a estar sirviendo y no voy a cargar a la iglesia con un salario más. Ok, hermano, puede pasar eso. En la IBCJ, ahorita el hermano Marcos cuando venga nos hablará un poco de eso. Hay 6 pastores y hay solamente 2 que están a tiempo completo. El resto trabajan o tienen empresas y tienen sus ingresos y no requieren que la iglesia les ayude. Pero ¿qué hay de los deberes entonces relacionados con la disciplina del pastor? Versos 19 y 20. Voy a tratar de avanzar rápido porque el tema es muy extenso, muy rico y muy profundo. Dice, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Hermanos, los pastores, y esto es otra nueva noticia, los pastores no han sido glorificados. Los pastores aún tienen pecado remanente y deben luchar contra ese pecado. Así que otra manera en que la iglesia cuida a sus pastores es en velar porque ellos mismos sean pastoreados por medio de la disciplina del Señor. Y como vimos hoy en la escuela dominical, no es solo la disciplina correctiva, también es formativa. La iglesia debe preocuparse porque su pastor siga estudiando, porque su pastor asista a alguna conferencia, tenga comunión con otros pastores, tenga alguien que le siga ayudando en el mentoreo para crecer en la fe. Debe buscar disciplinar a sus pastores. El verso 19 habla sobre las acusaciones que se admiten contra los ancianos.
Lo primero que dice es que no se debe aceptar acusación contra un anciano a no ser de que hayan 2 o 3 testigos o que hayan pruebas. El Antiguo Testamento hablaba de que en algunas acusaciones se necesitaban testigos. ¿En qué acusaciones? Cuando eran pecados que podían llevar a la pena capital o a la muerte de la persona, como en el caso de Jesús. Por eso se necesitaron testigos, aunque fueron testigos falsos, ¿no? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no se hace del proceso como en Mateo 18 con el pastor, sino que de una vez se tienen que llevar testigos o pruebas acerca del pecado? Porque las implicaciones de una falsa acusación pueden ser terribles para una iglesia. Pueden ser terribles. Si un pastor es acusado, por ejemplo, de acoso sexual, y es simplemente una hermana, ¿no?, con algún problema grave de pecado, que llega y dice: el pastor me acosó. No hay ninguna prueba, ni siquiera la saludaba por WhatsApp, no, pero el pastor me acosó, ¿no? La iglesia debe moverse en esto para proteger a sus obreros. No es que tenga un fuero especial, es decir, no es que sea el pastor intocable, sino que la iglesia debe buscar cómo tratar esos casos de disciplina. Las implicaciones de una acusación falsa son graves para la familia del pastor, para la iglesia, para el ministerio del pastor. Es por eso que no es cosa ligera acusar al pastor de alguna cosa. Ahora, Pablo no quiere que Timoteo sea ligero, porque no desconoce que el enemigo busca destruir a los pastores y a la iglesia. Así que buscará desprestigiar a los pastores para dañar al pueblo. Juan Calvino sobre esto decía: tan pronto como se hace una acusación contra los ministros de la palabra, se cree con tanta seguridad y firmeza como si hubiera sido probada. Esto sucede no solo porque se requiere de ellos un estándar más alto, sino porque Satanás hace que la mayoría de las personas, de hecho, casi todos, sean demasiado crédulos, de modo que condenan ansiosamente a sus pastores, cuyo buen nombre deberían estar defendiendo. En palabras comunes, a veces las iglesias no le dan el beneficio de la duda a sus pastores. La iglesia debería protegerlos, cuidarlos de falsas acusaciones. Otra razón de por qué deben haber testigos es que por la naturaleza de la labor pastoral debe haber cuidado sobre las acusaciones. Ahora, el pastor a veces se ve involucrado en situaciones difíciles, llenas de pecado, que exigen un compromiso firme con la verdad para proteger a la iglesia de ataques del enemigo. En consecuencia, son frecuentemente blanco de acusaciones, ¿no? Y quiero darles un ejemplo. Un hermano viene a pedir consejería. Pastor, mire, quiero casarme con esta muchacha. Hermano, gloria a Dios. Cuéntame, ¿cómo es su testimonio de fe? No, pastor, ella no asiste a una iglesia. Pero no, a ninguna, es miembro. No, pastor, ella no cree en el Señor, pero tiene buenas inclinaciones. Ella en el fondo tiene un buen corazón. Mira, hermano, mi consejo para ti es que la palabra dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Es decir, que tú estás encaminándote hacia un pecado si tú estás decidido a entrar en esa relación con esa mujer. Sale el hermano de la oficina, llega otro hermano: pastor, me ofrecieron un aumento, me van a pagar 3 millones más en el trabajo. Gloria a Dios, hermano, cuéntame qué debes hacer. Bueno, pastor, tengo que trabajar ahora 21/7, así que voy a tener que estar fuera de la casa 3 semanas y 1 semana estoy acá. Pero tranquilo, pastor, que esa semana vengo a la iglesia. Mira, hermano, mi consejo es que la Biblia enseña que el hombre debe estar juntamente con su familia y que debe congregarse. Es decir, que si tú te vas constantemente fuera de la ciudad sin tener una iglesia, sin tener cuidado y por un tiempo indefinido, tú estarías deshonrando tu matrimonio y estarías deshonrando los mandatos del Señor. Uy, pastor, los 2 hermanos salen, ¿no? No, ese pastor no quiere que yo me case, ¿no? El otro: ese pastor quiere que yo continúe pobre, que no pague mis deudas, ¿no? Entonces, a causa de ese tipo de labores que el pastor debe hacer, puede encontrarse con acusaciones falsas, aunque él esté haciendo lo que debe hacer. Y la iglesia, entonces, ¿qué debe hacer? Algún hermano escucha: uy, el pastor no quiere que las personas crezcan en lo laboral. Uy, el pastor sí es, ¿no? Y empiezan a hablar: el pastor. ¿Qué debería hacer la iglesia? ¿Qué es lo que dice? Tráeme 2 testigos, hablémoslo frente a él, cuéntanos la situación. La iglesia no debe ser
ligera o rápida en aceptar acusaciones. De hecho, ni siquiera debe aceptar acusaciones contra su pastor, ¿no? Y recuerdo en este sentido, hace algunos años, cuando estábamos en otro medio, tenía un buen amigo que no es cristiano. Y alguna vez estábamos saliendo de un evento y alguien vino y se acercó a él. Le dijo, no hermano, imagínese que tal persona hizo un mal negocio y le está debiendo a este y al otro. Él estaba ahí al lado mío y me miró, sacó su celular y dijo, deme un momento. Y marcó el número de la persona de la que estaban trayéndole esa acusación. Y dijo, espere un momento, repita lo que me acaba de decir. No, era otra, no, cuelgue, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Debería ser la misma que cuando escuchamos algo malo contra un hermano también, porque el pastor es nuestro hermano. No deberíamos prestarnos para eso. Salgo de una asamblea, no estuve de acuerdo en algo, pero no lo dije, no levanté mi mano, no expresé, y salgo, pero es que el pastor, ¿sí vio? ¿Sí vio? No, pero es que, uy, sí hermano, tiene razón, yo no me había dado cuenta. La iglesia debe hacer es proteger a sus pastores. Pero ¿qué pasa cuando la acusación es verdadera? ¿Qué pasa cuando el pastor realmente pecó? ¿No? Pablo habla del caso cuando el pastor es confrontado pero no se arrepiente. Sigue pecando, persiste en pecar. Debe ser reprendido entonces frente a todos. Y en el contexto, ¿de qué está hablando Pablo? Ordenación de más ancianos, remuneración de más ancianos. En el contexto, lo primero que debería hacer la iglesia es que sus ancianos, frente a los que se hizo la acusación, lo reprendan. Si se hizo frente a uno solo con testigos y el pastor sigue pecando, debe venir todo el consejo de ancianos y deben reprender en ese consejo al pastor. Si el pecado es un pecado público, la reprimenda entonces debe ser también pública. Si es un caso grave, si es un caso escandaloso, ¿no? La reprimenda debe ser pública. John Stott dice sobre esto, los pecados privados deben tratarse en privado, solo los pecados públicos o escandalosos deben ser tratados en público. La reprimenda pública debe ser el último recurso. Hermanos, debemos cuidar a nuestros pastores a la luz de lo que la Biblia enseña. Enseñar sobre esto es enseñar todo el consejo de Dios. Hermanos, yo estoy sujeto a la disciplina de la iglesia, pero la disciplina ejercida, como dice ahí. ¿Por qué? Porque puedo pecar, claro que sí. Y peco, lucho contra el pecado constantemente. Pero necesito que la iglesia me proteja y que proteja a los futuros pastores, si el Señor permite, en la manera como se protege la honra del pastor y en la manera también como se tratan esos casos. Hubo una situación hace un tiempo de un pastor que aprecio bastante, cuyo nombre obviamente no voy a decir, donde una hermana escuchó una acusación, y era una acusación grave, pero no era una acusación demostrada. Esta hermana recibe la acusación y lo que hace es empezar a hablar a los miembros de la iglesia. El pastor está haciendo esto, el pastor está haciendo lo otro, el pastor está haciendo aquello. Y este pastor se dio cuenta de que eso estaba pasando y rápidamente convocó una asamblea extraordinaria, trajo la situación y al final la persona que estaba haciendo la acusación se retractó públicamente, pidió perdón y dijo, no tenía razón, eso no es verdad, no hay pruebas sobre eso. Y de hecho, la persona que me estaba haciendo la indicación negó que eso fuera verdad. ¿Qué sucedió? El pastor fue librado de esa situación, pero la hermana que empezó a difundir la murmuración fue traída a disciplina de la iglesia. Hermana, tú no protegiste la honra de nuestro pastor, tú debes ser puesta en un proceso de disciplina para que vuelvas a repasar qué es la iglesia. La consecuencia, la persona se fue de la iglesia, ¿no? Y buscó otra iglesia y le dijimos a ese pastor, tenga cuidado porque si eso vuelve a pasar con usted, le va a pasar lo mismo, ¿no? Debemos cuidar a nuestros pastores, pero también habla de otro asunto de gran importancia y es la seriedad del proceso de ordenación. Verso 21 dice, te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin perjuicios,
no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados les siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no pueden ocultarse. Pablo ahora muestra la preocupación por Timoteo en relación a que él lleve a cabo eso que le está indicando. La solemnidad del mandato: te encargo solemnemente delante de Dios y delante de sus ángeles. Pablo pone por testigo de lo que está enseñando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿de quién es? La iglesia del Señor. Y pone al Señor como testigo para que Timoteo no sea poco diligente en esto que debe hacer en cuanto al sostenimiento de los pastores, en cuanto a la honra de los pastores, pero también en cuanto a la disciplina de los pastores. Timoteo no puede pasar por alto ofensas o pecados escandalosos de los pastores. Conserva estos principios, no hagas nada con parcialidad. Pablo recuerda a Timoteo la importancia de poner en práctica de la mejor manera las enseñanzas doctrinales que ha impartido, especialmente en el contexto, lo relacionado al cuidado de pastores. No imponga las manos con ligereza. Hemos visto los requisitos de los pastores y diáconos. El proceso de elección o reconocimiento de los mismos debe ser un proceso serio, un proceso solemne. La necesidad, hermanos, y esto es importante, la necesidad de pastores no hace que el proceso deba ser express. Nosotros no debemos ser como el gobierno. Nueva ley, express, pupitrazo, listo, nuevo pastor. Necesitamos otro, listo, otra vez, nuevo pastor. No, la Biblia dice que el proceso debe ser solemne y debe ser llevado a cabo. No impongas tus manos con ligereza. ¿Por qué? Hay dos beneficios en un buen proceso de ordenación. Primero, la selección cuidadosa es de beneficio para los que eligen. Es decir, la iglesia es la más beneficiada de que el proceso sea un buen proceso. Pero en segundo lugar, la selección debe ser cuidadosa para proteger a la iglesia y para proteger al que se escoge. Hermano, no hay nada más terrible que llevar a cabo un ministerio para el cual uno no fue llamado. La labor pastoral es difícil. El buen nombre del pastor es mancillado muchas veces. Hay críticas sobre el pastor, puede haber críticas sobre la familia del pastor. Y si ese hombre no ha sido llamado por el Señor, no va a sostenerse, va a ser destruido, puede incluso apartarse de la fe. Es decir, que tenemos que estar seguros de que el hombre realmente haya sido llamado por eso. Otra razón, dice Ryken, es que una de las mejores maneras para evitar escándalos eclesiásticos es ser cuidadosos con quien ordenan en primer lugar. Y eso no se da cuenta uno de un momento a otro. Es decir, un hombre puede que sea candidato y está en su proceso de prueba, pero en ese proceso de prueba puede evidenciarse que tiene problemas con la autoridad o que tiene problemas con algún área, y en ese sentido la iglesia debe ser cuidadosa. Y quiero darles un ejemplo de un proceso de ordenación de lo que son la mayoría de iglesias en Estados Unidos. Primero, se aseguran de que el hombre conozca la Biblia. Segundo, se aseguran de su conocimiento doctrinal, es candidato ya, ¿no? Tercero, miran la habilidad de predicar de este hombre. Cuarto, él hace un año de internado en ministerio pastoral, es decir, un año trabajando como asistente pastoral. Ahí, cerca al pastor, haciendo consejerías con él, visitando hermanos con él, preparando sermones con él. Y después de ese año el pastor dice, sí, esta persona debe ser definitivamente considerada como candidato para pastor en nuestra iglesia. Luego el hombre hace una maestría en divinidades que tarda entre 3 y 5 años y vuelve a su iglesia en un seminario avalado por la iglesia de confianza, se examina otra vez el candidato y en su familia y en sus relaciones, se examinan sus conocimientos en griego y en hebreo, su entendimiento de los sacramentos, de la historia de la iglesia y del gobierno eclesial. Hermanos, no habría pastores en América Latina, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengan muchas cosas necesarias y buenas. Una de las cosas que yo veo que es necesario y que es bueno en lo que ellos hacen en sus procesos es que el pastor tenga una capacitación teológica básica.
Para ellos es una maestría en divinidades. Nosotros vamos a comenzar una ahora en septiembre, ¿no? Eso es bueno para la iglesia, porque la iglesia, si no comprueba que es un hombre que conoce la doctrina, puede llevar a la iglesia por un mal camino. Pero no vayamos tan lejos, también en Medellín, en las iglesias del Redil, un hermano para ser considerado pastor tiene que tener una licenciatura en teología del Seminario Bíblico de Medellín y una licenciatura, es una carrera profesional que dura 5 años, mínimo. Además del proceso de acompañamiento con el pastor, del proceso de trabajo y del proceso de prueba. Es decir, no son procesos de semanas, ni tampoco, ni siquiera de meses. Luego la iglesia entonces vota y lo reconoce y entonces ahí sí el hermano es ordenado, ¿no? No quiere decir que ese sea nuestro modo, pero sí quiere decir que debemos ser serios. Él dice, guárdate el libro de pecado. Si Timoteo es ligero en imponer las manos sobre alguien para reconocerlo como pastor y ese hermano peca escandalosamente, Timoteo también va a recibir la carga de ese pecado. Y en una época acá en Colombia, en las iglesias bautistas reformadas, había como carrera para ver quién ordenaba más pastores, ¿no? Y se ordenaron a unos, a otros, y al final muchos de esos se apartaron de la fe, se apartaron de la doctrina bíblica, y entonces el prestigio de algunas iglesias, o bueno, digamos, fueron afectadas en su nombre por falsos pastores que fueron ordenados. Él también le dice, guárdate libre de pecado, cuida de tu enfermedad, toma un poco de vino en lugar de agua. Recordemos, él estaba hablando en un contexto ascetista, que prohibían el uso del alcohol, pero Pablo le dice, no, el vino es bueno. Y siguiendo las recomendaciones de los médicos de la época, se usaba el vino para asuntos estomacales, ¿no? Ahora, Pablo también advierte sobre 2 tipos de hombres candidatos a pastor. Primero, en relación al pecado. Hay algunos que el pecado es evidente. Es decir, alguno que es reconocido y empieza su proceso y en poco tiempo empieza a verse, no debería ser pastor, ¿no? El pecado se hace evidente, pero hay otros que dicen que sus pecados los persiguen. Es decir, que a lo largo del tiempo es que empiezan a aflorar cosas que hacen que la persona no deba ser considerada. El tiempo revela esas cosas, por eso el proceso debe tener su tiempo. Ahora, en relación a las obras, y esto es algo maravilloso, las buenas obras son evidentes. Así como hay hombres cuyo pecado puede hacerse evidente, también hay hombres que viven como si fueran pastores, aunque no lo sean. Sus buenas obras son evidentes, cuidan a los hermanos, llaman a los hermanos, se preocupan por cómo estar, buscan reunirse con ellos, trabajan, estudian en la palabra del Señor, buscan preparar buenos sermones y entonces muestran que son también hombres de oración, hombres que cuidan su casa con un corazón tierno por el cuidado de la iglesia. No necesitan el título para hacer lo que saben que han sido llamados a hacer. Y gloria a Dios también por esos hombres. Las buenas obras son evidentes, debemos prepararnos para verlas. No debemos ver a nuestros candidatos como, no sé si recuerdan, no voy a usar esa ilustración, pero no deberíamos estar viendo de manera sospechosa todo el tiempo a nuestros pastores o candidatos a pastores, con esos ojos así, tratando de mirar dentro de su alma a ver si encuentro un ápice de maldad. Bueno, por seguro lo va a encontrar, hermano, porque nuestros candidatos están luchando todavía contra su pecado. Deberíamos mirar cómo son sus buenas obras, cómo es su vida de piedad, qué reflejan el cuidado de la iglesia, cómo trata a su esposa, cómo tratan a sus hijos, ¿no? Mira con atención y verás cosas en las vidas de los humildes. Debemos honrar a nuestros líderes, debemos disciplinar a nuestros líderes, debemos elegir sabiamente a nuestros líderes. Tal vez al hacerlo de una buena manera, algunos días, en algún momento, bendigamos a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Es decir, en 5 o 10 años, cuando estemos escogiendo un pastor mucho más joven que nosotros, estaremos asegurándonos de que ese pastor sea buen pastor para nuestros hijos o de pronto para nuestros nietos. Así que tenemos que ser serios en esto. Ahora, si este sermón terminara acá, hermanos, perderíamos el corazón del asunto. Este sermón no se trata de que busquemos pagarle mejor al pastor, ¿no? De hecho, yo le doy gracias a Dios porque la iglesia ha tratado de ser lo más diligente que pueda con los recursos que tiene
para cuidarme. Pero hay algo más, no es el corazón del asunto. Y en esto quiero dar algunas conclusiones sobre el valor del Evangelio y de sus ministros. ¿Somos llamados a cuidar a los pastores? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de nuestras almas, como aquellos que han de dar razón al Señor por ellas. Mire, hermano, nadie va a dar razón delante de Dios por su alma si usted es miembro de esta iglesia, sino yo y los que vengan si el Señor permite. Ningún terapista de pareja, ningún psicólogo, ningún pastor externo a esta iglesia, nadie va a dar cuenta por su alma, sino solamente los pastores de esta iglesia. Así que nadie debería amarlo más o procurar más su bienestar que nosotros. Algunas veces la gente ama tomar consejo de pastores que no los conocen, ¿no? Porque no tienen el contexto, no saben sus luchas, no saben lo que están atravesando, su inconstancia en sus disciplinas, y entonces buscan consejo para escuchar lo que quieren escuchar. Y ese fue mi caso. Hace muchos años, en una situación que atravesé, busqué pastores que yo sabía que podían decirme lo que yo quería, ¿no? Bueno, no era pastor, aclaro, hace como unos 15 años. Y debido a eso cometí errores y pequé en algunas cosas. Y el Señor, por la pura gracia, me preservó. ¿Es para usted importante el cuidado de su alma? Hermano, necesitamos buenos pastores. Necesitamos cuidar de nuestros pastores. Hace unas semanas, que cumplí años, mi familia me regaló otra vez un plan de 3 meses para volver a hacer ejercicio en un gimnasio y ponerme otra vez juicioso como estaba el año pasado. Y el primer día que fui, me encontré a una amiga de la ciudad donde yo soy, de Cúcuta, que hace como 15 años no veía. Me dijo, wow, Álvaro, qué bueno que estás acá tanto tiempo, mira, yo estoy acá. Y me dijo, te voy a presentar a mi instructor. Háblate con él para que él te ayude. Mira, él te llama, él te presiona, él te da las rutinas, él te llama a ver qué estás comiendo. Y wow, qué maravilloso, sí. ¿Y qué hay que hacer? No, tienes que pagarle. Yo, bueno, sí, ¿y cuánto tú le pagas? No, él me cobra barato, me cobra barato. ¿Cuánto es barato? 300,000 pesos. Yo dije, no hay peligro. No hay peligro que suceda eso. Pero ¿a qué voy con esta ilustración? Muchas personas atesoran esa ayuda y están dispuestos no solo a pagar 300, sino mucho más, porque alguien les ayude a llevar cuidado de su cuerpo. Pero ¿cómo valoramos nosotros que haya un hombre o varios cuidando de nuestra alma, preocupándose? ¿Cómo está, hermano? No lo vi el domingo. ¿Cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Qué estás leyendo? ¿No? El instructor no llora con ella. Cuando ella le dice, se pesa y 1 kilo más, él no se sienta a llorar con ella y le dice, no, mira tu salud, de pronto. No. Es un asalariado, es alguien que recibe un salario y lo hace. El pastor recibe un salario, pero no es un asalariado. El pastor busca el bienestar de tu alma. El pastor debe recordarnos que tenemos aún un mejor pastor que cuida de nosotros. Hermanos, yo no soy un pastor perfecto, necesito que el Señor me ayude. Y el corazón de esto, entonces, es que Cristo es la razón por la que nosotros debemos atesorar, cuidar y honrar a nuestros pastores. Un mal entendimiento en el sustento del pastor hará que hombres con buenos dones no contemplen servir. Miren, hermanos, tal vez hay algunos de los varones en nuestra iglesia que tengan dones de enseñanza y dones para servir al pueblo del Señor. Pero si esa persona está en contra o no tiene un buen entendimiento sobre el sustento de los obreros, ¿qué va a decir? Yo no voy para esa, porque tengo familia, porque tengo hijos, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene un mal entendimiento de eso. Hermanos, el Señor sostiene. Y yo puedo decirle, hace 6 años cuando me renuncié a mi trabajo y dejé de buscar labor como ingeniero, el primer salario que me dio la iglesia era menor que el diezmo que yo había dado el mes anterior. Y nunca me faltó un plato de comida. El Señor es fiel. Es bueno. Él cuida a los suyos. Y a pesar de que los pastores seamos aborrecidos, el Señor nos escogió y nos ama. Y eso es suficiente. ¿Se ha puesto usted a pensar en que es un milagro que tengamos 2 candidatos para ser pastores? ¿Qué hombre
si no amara al Señor y a la iglesia, está dispuesto a entregar su vida por el bienestar de personas que posiblemente en el futuro vayan a hacer malas acusaciones contra él, o que no van a agradecer su labor, o que no van a dar para que él tenga un sustento o para que él sea honrado en cierta manera. Cuando despreciamos a los que sirven en medio nuestro, despreciamos la provisión de Dios. Hermano, cada pastor, cada diácono es un regalo de Dios para su iglesia. Y si nosotros no somos diligentes en cuidar, estamos diciendo: Señor, no nos importa esto que estás haciendo. No nos importa tener personas que cuiden de nuestra alma. La intención de Dios no es que los pastores exploten a las ovejas, pero tampoco que las ovejas abusen de su pastor. La intención de Dios es que los pastores den su vida por el rebaño, viviendo entre ellos, amándolos con el amor de Dios. Ese es el contexto en el que florece el evangelio, en cuando estos pastores reciben la respuesta de la congregación. Las ovejas los aman, los protegen, les dan generosa y voluntariamente en la medida que enseña la palabra del Señor. Hermanos, el objetivo final de este pasaje no es que tengamos pastores bien pagados o que haya reprensiones públicas de los pastores, sino que la iglesia muestre la gloria de Dios y defienda la verdad. Este asunto, como siempre que la Biblia habla de dinero, no es de tu dinero de lo que está hablando, es acerca de tu corazón, es acerca de dónde están tus prioridades, es acerca de lo que estás tú dispuesto para honrar al Señor, en lo que Dios demanda que esté haciendo. Hermanos, el propósito final es que el evangelio avance desde la iglesia. Es por eso que necesitamos sentir la gravedad de desobedecer a Dios en este tema. Finalmente, para no ser indiferentes a estas verdades, recordemos la bondad de Dios en el evangelio. ¿Cómo evitamos las trampas de los chismes, las acusaciones, las sospechas a los pastores? ¿Cómo fomentamos un ambiente de amor, perdón y unidad entre los que dirigen y entre los que son dirigidos? Solo hay un camino, hermano. Es el evangelio. Como pastor necesito el evangelio para que me libre del egocentrismo, del deseo de reconocimiento, para que me libere de las tentaciones, en la lujuria, en la codicia, en ejercer autoridad de manera incorrecta o en las tentaciones de descuidar a mi esposa, a mi hija y otros muchos pecados. Yo necesito el evangelio. Los futuros pastores serán hombres necesitados del evangelio. La iglesia debe ser librada de su pecado para poder entonces honrarlos y para poder cuidarlos como el Señor manda. El mensaje cuando usted honra al Señor con lo que se cae de su mesa es el siguiente: no me importa si mi pastor come o no. No me importa si su familia tiene sustento o no. Ese es el mensaje detrás de un mal manejo financiero que lo hace ser negligente en sus deberes como miembro de la iglesia. Ojo, si usted es asistente, tranquilo, no estoy hablando con usted. Los miembros somos los que tenemos este privilegio, este deber, esta responsabilidad, y debería darnos gozo, ¿no? Algunas aplicaciones, me pasé 2 minutos, hermanos, extiéndanme misericordia. Yo les dije, yo también necesito el evangelio. Si usted está acá y usted no es creyente, si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce al Señor, yo quiero decirle que aunque el mundo desprecia a los pastores, Dios los tiene en alta estima. Si usted no ha estado comprometido con la iglesia o con el evangelio a causa de un mal testimonio, de un mal ejemplo de un pastor, usted está equivocado. Usted debe venir a Cristo. Porque aunque los pastores sean débiles y algunos sean falsos pastores, ellos deben buscar reflejar en cierta forma el amor de Cristo por los suyos. Dios da pastores para que tú conozcas al Señor y para el bien de tu alma tienes que venir al Señor. Si usted es parte de esta iglesia, yo quiero recordarle que debe cuidar a sus pastores en estas maneras, en la honra, en lo material, cuidarlo espiritualmente. Si usted ve que hay algo en mí, acuda. Pero si hay algo grave en lo cual necesita reprensión, bueno, necesita testigos, ¿no? Si es una acusación en cuanto a un pecado, si hay algo de alguna duda, alguna inquietud, puede venir.
Debemos buscar el bienestar espiritual de los pastores. Eso quiere decir también animarlos a que crezcan en su fe, a que descansen, a que conozcan más del Señor. Debemos entender correctamente la necesidad de la disciplina para los pastores y la manera como debe ejercerse. Finalmente, debemos pedir a Dios que tratemos correctamente con nuestro propio pecado para que como iglesia seamos unidos. Hermanos, yo sé que esto es difícil. Yo sé que a veces no soy un hombre fácil. Y si usted quiere saber más de eso, de pronto mi esposa le puede dar un pequeño testimonio. Pero lo que sí sé también es que el Señor me llamó. Es que esto vale la pena, sin importar las aflicciones o las dificultades, porque si usted es oveja de Cristo, el Señor derramó sangre por usted. Y entonces mi labor siempre valdrá la pena. Valió la pena cuando la iglesia no podía pagarme, vale la pena hoy que la iglesia pueda apoyarme en el sostenimiento. Valdrá la pena cuando vengan más pastores y ya muchos más llevemos el oprobio, ¿no? Hermanos, tengan cuidado. Es un llamado peligroso, como dice Paul Tripp. Van a tener que llevar el peso que hasta ahora solamente he llevado yo. Pero vale la pena. Lo vale todo. Lo vale todo. Nuestras familias también van a llevar en cierta forma algunas dificultades, pero lo vale todo, lo vale todo. No hay cosa más dura que tener un cónyuge que es criticado, que tener un cónyuge del cual se habla generalmente falsamente, que se levantan acusaciones, personas que ni siquiera conocen al pastor y en redes sociales, haces eso, nunca me ha estrechado la mano, hermano, ¿usted qué está hablando? Pero aunque seamos tentados a salir y defendernos y blandir la espada, es el Señor a quien servimos. Es el Señor quien defiende. Es el Señor quien juzga. Y es el Señor por el cual tenemos que arrepentirnos también. Hermanos, necesitamos el Evangelio. Yo le pido perdón también porque sé que muchas veces he sido hallado corto, falto, aún en el proceso con mis hermanos. Y estos días hablaba con Dani y dice, hermano, causa de esto y de lo otro, me ha faltado en esto, me ha faltado en lo otro. Y es difícil, porque todas esas cargas están ahí, pero el yugo del Señor es ligero, a pesar de que sea extenuante. Lo vale. Ver a nuestros hermanos delante del Señor, cuando Él vuelva o cuando nosotros estemos allí, y poder verlos llegar uno a uno, ¿no? Si uno se va primero, pues a los más jóvenes que empiezan a llegar después, ¿no? Si es que el Señor no vuelve, decir, ¡ay! Llegó. Hermanos, no se confundan, al final la recompensa mayor es del Señor. Es del Señor. Que el Señor nos ayude a perseverar, que el Señor nos ayude a amarlo y que el Señor nos ayude a vivir como si Él fuera realmente lo más importante para nosotros. No solo de palabras, o no solo el domingo de 9 a 1, sino todos los días de nuestra vida. Padre, yo te doy las gracias por tu misericordia, Señor. Te doy las gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles en esto. Esto no se trata de honrar a un hombre, Señor. Se trata de lo que pensamos de tu evangelio, de lo que pensamos del cuidado de nuestras almas, de lo que pensamos del cuidado de nuestros hogares, Señor. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar. Levanta más hombres que te amen. Es un milagro, tan siquiera que alguien levante su mano y diga, quiero ser pastor. Es un milagro, Señor, que solamente tu evangelio puede llevar a cabo. Yo no puedo traer convicción en nadie, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Te ruego que esta iglesia madure y crezca, no solo en la honra a los pastores, sino también en el cuidado espiritual, en la disciplina. No es una disciplina errada, que cualquier falta del pastor lo descalifica, no, Señor. Es una disciplina que entiende que también hay necesidad de restauración a veces en la vida de estos hombres, Señor. Ayúdanos. Perdóname por mis pecados, Señor. Aun cuando he pecado contra algún hermano, Señor, ayúdame, Dios. Por favor, a amarlos más, a cuidarlos mejor, pero sobre todo a predicar más fielmente cada vez tu palabra, Señor. Bendícenos en este proceso de evaluación, de reconocimiento de posibles pastores, Señor.
Ayúdanos, ayuda a sus familias, porque sé que este momento es difícil, es tensionante, es complejo, Señor. Sus vidas van a cambiar para siempre, Señor. Si tú confirmas y si tú alientas esto, Señor. Pero vale la pena, Señor, lo vale. Y te doy gloria a Dios por ellos, Señor. Ayúdalos también. Y ayuda a la iglesia a acercarse con tranquilidad, con responsabilidad, Señor, para poder ver aquellas buenas obras. Líbranos de que lo que encontremos sea algo que impida, Señor. Pero haz tu voluntad en esto, Señor. Sabes que necesitamos más pastores, Señor. Pero que podamos reconocer a los que tú has llamado, Padre, por favor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor y después vamos a cantar.